El presidente Guillermo Lasso resumió sus 2 años de gestión en un discurso de 20 páginas. César Roón es el nuevo ministro de Transporte. Es el único cambio en el gabinete por ahora. Hoy el Consejo Electoral convocará a elecciones presidencial y legislativa. Anoche aprobó el presupuesto. Una nueva fuerza de tarea con 500 militares patrulla desde hoy Durán, en la provincia del Guayas, para combatir bandas narcocriminales. La justicia peruana pide a Israel extraditar a la esposa del expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. Bienvenidos a Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi y amigos. Iniciamos hoy con los 2 años de gestión del presidente Lasso. Informe a la Nación. Guillermo Lasso, 2 años de gestión. En Quito se desarrolló la tradicional ceremonia militar por la batalla de Pichincha. El presidente, ministros y titulares de otras funciones del Estado participaron en el evento, como reporta ahora Rafael Hermida. Con la llegada de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República, inició la ceremonia militar en conmemoración de los 201 años de la batalla de Pichincha. Los granaderos de Tarqui, guardianes del Templo de la Patria, rindieron un homenaje a los héroes de la gesta libertaria de 1822. También les rindieron un homenaje el presidente Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, el ministro de Defensa, los titulares del Consejo Nacional Electoral y de la Corte Nacional de Justicia, colocando ofrendas florales. El jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas se refirió al trabajo con la policía en defensa de la ciudadanía y a las amenazas que hoy tiene el Ecuador. Los soldados seguiremos estando en primera línea, en todo momento y circunstancia, para enfrentar con firmeza las amenazas al Estado, como son el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo. En este contexto requerimos de la participación firme de los operadores de justicia para respaldar a soldados que laboran en favor de la seguridad de toda la población. El presidente de la República ratificó las acciones en la lucha contra la delincuencia y confirmó que en las últimas horas se ejecutaron 24 allanamientos en todo el país, vinculados a bandas de lavado de activos. Y es la primera vez desde el retorno a la democracia que un jefe de Estado da su informe a la nación en un lugar distinto a la Asamblea Nacional. Este año Guillermo Lasso rindió cuentas de su 2.º año de gestión en la plataforma gubernamental en el sur de Quito. Paul Romero cuenta los detalles del evento. El mandatario Guillermo Lasso con la banda presidencial llegó a la plataforma gubernamental del Frente Social en el sur de Quito a rendir su informe a la nación del 2.º año de mandato. El ministro de Defensa Luis Lara y la cúpula de las Fuerzas Armadas le recibieron con honores militares. Así ingresó a rendir su informe a la nación, informe inédito que lo dio en un lugar inusual tras la disolución de la Asamblea Nacional, función del Estado en donde los mandatarios deben presentar los resultados de su gestión. El auditorio de la plataforma, con capacidad para 400 personas, estuvo lleno. Al evento asistieron varios exasambleístas cesados por el mandatario, que pertenecían al bloque oficialista y aliados que le respaldaron en los 2 años de gestión en el Parlamento. Entre los invitados también estuvieron representantes de comunidades indígenas y otros sectores sociales, vocales del Consejo Nacional Electoral, entre otras autoridades de Estado. El vicepresidente Alfredo Borrero y los ministros de Estado se ubicaron a un costado del auditorio, entre ellos el nuevo ministro de Obras Públicas, César Roón, ex militante social cristiano. Antes del informe hubo música y presentación de artistas. En los exteriores de la plataforma se colocó una pantalla gigante para las personas que no lograron ingresar al pequeño auditorio. Y
Y hace pocos minutos el presidente Guillermo Lasso terminó su informe a la nación. En el discurso se refirió a la inversión en temas de también seguridad, de educación, salud, vivienda y además de las decisiones políticas como la muerte cruzada. Hace 8 días, utilizando un mecanismo democrático reconocido en la Constitución de la República, puse fin a una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo. Después de esta decisión histórica, por la profundidad de su significado, nunca más un presidente de la República quedará a merced de una asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país. Con humildad les pido elegir a los mejores ecuatorianos, ejercer su voto creyendo de manera fehaciente que es la herramienta más valiosa que tienen para evitar que esta historia se repita y enrumbar el país hacia un mejor destino. En el 2022, el presupuesto para educación alcanzó los 3.400 millones de dólares y en el 2023 lo hemos aumentado a 4.008 millones de dólares. 600 millones más. Pero pasemos a salud. En salud, con una inversión de 200 millones de dólares, inauguramos los hospitales de Durán, Bahía y Manta, además de varios centros de salud en Machala. Y en pocos días, en el mes de junio, entregaremos el hospital de Pedernales. Estas obras benefician a 1.100.000 ecuatorianos. Ahí están, a la vista de todos, 4 hospitales nuevos y 53 hospitales que serán repotenciados este año. Hasta diciembre del 22, con una inversión de 226 millones de dólares, entregamos 15.519 soluciones habitacionales, en las cuales 4.000 son viviendas 100% subvencionadas. Para el 2023 tenemos previsto entregar 20.000 soluciones habitacionales más. Mi gobierno ha entregado 2.300 millones de dólares en 7 diferentes bonos a 1,5 millones de niños, madres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros hermanos en situación de vulnerabilidad. Logramos el canje de deuda por conservación más grande en la historia de la humanidad. 1.600 millones de dólares, amigos. 1.600 de canje de deuda a cambio de proteger la Reserva Marina de Galápagos y la Reserva Hermandad, que conforman 198.000 kilómetros cuadrados de superficie y garantizan la preservación al menos de 2.500 especies marinas. Asimismo, el año pasado declaramos al narcotráfico como el principal enemigo del Ecuador, a la minería ilegal como una amenaza y a la seguridad del Estado, y el Consejo de Seguridad Nacional decidió declarar ciertos actos de delitos como terrorismo. Aquellos que hacen explotar bombas en autos, aquellos que amedrentan centros comerciales con una bomba, son terroristas y van a ser tratados así, con el mayor rigor de la ley y también con las armas letales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
César Ron es el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. Esta mañana fue posesionado por Guillermo Lasso y este es el primer cambio en el gabinete durante esta etapa del gobierno sin asamblea. Fabiola Santana informa la trayectoria de Ron. El presidente Guillermo Lasso ejecutó el primer cambio en su gabinete tras la disolución de la Asamblea. Este miércoles agradeció los servicios de Darío Herrera en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y posesionó a César Ron en esa cartera de Estado. El nuevo ministro fue recibido en el Palacio de Carondelet por Lasso y sus cercanos colaboradores, entre ellos el ministro de Gobierno Henry Cucalón. En una publicación en su cuenta Twitter, Lasso dijo que Ron es un ciudadano honorable que ha servido al país y que hoy asume el gran proyecto de reconstruir la vialidad afectada por el duro invierno. César Ron es un ingeniero, empresario y político. Fue presidente de la Cámara Nacional de Pesquería y militó en el Partido Social Cristiano. Fue asambleísta y candidato a prefecto del Guayas por esa tienda política. En su último periodo en la Asamblea, Ron renunció a su curul en marzo de 2022, señalando que el legislativo no aporta a la solución de los problemas de seguridad y empleo del país. Un año antes se había apartado del Partido Social Cristiano. Entre los retos que tiene en 6 meses de gobierno está rehabilitar 36 tramos de vías afectadas producto del invierno en 14 provincias del país. De esta manera se concreta el primer cambio del gobierno sin asamblea. Se espera que haya más modificaciones. Y los cambios en el gabinete ministerial tienen como intención acelerar la gestión en los 6 meses que restan de mandato. Los sectores en los que se pondrá mayor énfasis los vamos a revisar a continuación. Hacer en meses lo que estaba previsto desarrollar en años es la premisa, y enancado en ella, el presidente de la República pone el pie en el acelerador para el tiempo acortado de su gobierno. El sector de la salud es uno de los que tendrá mayor atención. Hasta el cierre de su gestión, Guillermo Lasso apunta a tener 53 hospitales repotenciados. 200 millones de dólares irán para la compra de equipos y mejoramiento de centros quirúrgicos en 10 provincias, para la adquisición de 158 ambulancias terrestres y 4 fluviales. También se prevé culminar con la contratación de 11.000 médicos más hasta fin de año. En educación, Lasso tiene como objetivo en 6 meses terminar con la construcción de 16 unidades educativas que beneficiarán a 18.000 alumnos. Adicionalmente, se destinan 150 millones de dólares para la reparación de escuelas y colegios y 30 millones más para construir 3 institutos tecnológicos en Machala, Portoviejo y Atacames. El gobierno también espera culminar con la creación de 4 universidades en las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En lo que va del régimen, se han entregado 15.519 soluciones habitacionales. En lo que resta, el gobierno entregará 20.000 viviendas más. Y si a esto se suma el monto extraordinario que se destinará a vialidad, la inversión pública que estaba prevista en 1.100 millones pasará a 2.500 millones de dólares. Con esta inyección de recursos se apunta a resolver aceleradamente problemas represados, al tiempo que se dinamiza la economía. Y para ello, los cambios en el gabinete ministerial que ya empezaron, a fin de lograr una ejecución veloz en el tiempo que le queda. Vamos a la pausa y al regresar, 3 bandas narcocriminales se disputan el control de Durán para el acopio y envío de droga al Golfo de Guayaquil. El gobierno creó una fuerza de tarea conjunta para intervenir ese cantón del Guayas. Casi 80 millones de dólares costará al país el proceso electoral si existe una segunda vuelta, así lo definió el CNE. Esta noche se convocará oficialmente a elecciones de presidente y asambleístas para el 20 de agosto. Patricio Díaz tiene los detalles. El Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones presidenciales y legislativas esta noche en cadena nacional. Con ello se confirma que 13 millones de ecuatorianos irán a las urnas el próximo 20 de agosto, en la que será la primera vuelta electoral. En esta convocatoria se informará las dignidades que se elegirán y el calendario de los comicios. En sesión virtual, el CNE aprobó además el presupuesto para este proceso, que asciende a 79.9 millones de dólares, sumadas las 2 vueltas electorales. Si todo se resuelve en primera vuelta, costaría 48.3 millones de dólares. Si hay segunda vuelta, se suman 31.6 millones de dólares más.
No se considera la papeleta del Yasuní, eso se programará o se presupuestará junto con la convocatoria que tendremos que hacer en días posteriores. La consejera Elena Nájera criticó el incremento de varios costos comparado con las elecciones de 2021, entre ellos viáticos y comunicación. Es urgente terminar con esta práctica de contratar agencias de publicidad externa para que realicen la labor, que bien podrían hacerlo nuestros comunicadores. Pero lo que más me asombra es el incremento casi el triple en el monto destinado para el pago de viáticos de personal de planta central del CNE. Además, se definió el límite de gasto, es decir, lo máximo que podrán utilizar los candidatos en su campaña, fuera de medios de comunicación. Alrededor de $5 millones como monto límite de gasto electoral. El fondo de promoción, que es el que el Estado cubre en los medios de comunicación, supera los $8 millones y se dividirá para todos los candidatos. Es una proyección tomando como base los candidatos que existió en el 2021 y también tomamos en referencia los tiempos de promoción electoral. Según el calendario, desde este jueves inicia el plazo para la designación de candidatos en procesos de democracia interna, lo cual deberá estar definido hasta el 7 de junio. Y el gobierno crea una fuerza de tarea para intervenir Durán en Guayas. 500 uniformados ejecutarán operaciones contra las 3 organizaciones narcocriminales que se disputan el control de esa localidad y de las rutas en el Golfo de Guayaquil para transportar droga. Un informe con William John. 500 militares son parte de esta nueva fuerza de tarea. El gobierno la creó para intervenir Durán y la noche de este martes iniciaron los operativos. El poder emplear todos sus medios y sus capacidades para poder contrarrestar a estas amenazas que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad ciudadana. Desde la mañana de este miércoles, a los militares se los vio formados en el cuartel de policía del sector del Recreo, una de las zonas más conflictivas de este cantón que tiene más de 300.000 habitantes. Después de Guayaquil, es el más poblado del Guayas. Según las investigaciones de la policía, las bandas de microtráfico lo ven como un gran mercado y por eso mantienen una guerra urbana. Los agentes han identificado 3 organizaciones que se disputan este territorio: los Chone Killers, los Latin Kings y los Lobos. Pero hay un punto estratégico para sus operaciones ilícitas: el Cerro Las Cabras. Allí se esconden algunos cabecillas y se distribuyen cargamentos, ordenan sicariatos y escapan de los patrullajes. En lo que va del año, en Durán se registraron 36 asesinatos. Las víctimas más recientes fueron 2 policías del GOE y un comerciante que fueron acribillados durante un atentado contra el alcalde Luis Chonillo, que ahora está refugiado fuera del país. Otro punto clave que enfrenta a estos narcocriminales son los accesos al río Guayas y su conexión fluvial con el Golfo, por donde transportan droga hacia los puertos marítimos de Guayaquil. Incluso, en abril allanaron bodegas en la zona industrial que servían como centros de acopio de alcaloides para luego enviarlos a Europa en contenedores. El año pasado, en Durán, hubo 7 decapitados, 2 cadáveres fueron colgados en un paso peatonal y detonaron un explosivo en el municipio. Todo como resultado de esta guerra. No hay absolutamente nada. Hacemos una nueva pausa y más adelante en Televistazo. La justicia peruana le pide a Israel extraditar a la esposa del expresidente Alejandro Toledo, implicada en el escándalo de sobornos del caso Odebrecht. Noticia de última hora: la cantante Tina Turner, una de las voces más famosas del rock, murió hoy a los 83 años después de una larga enfermedad. La información fue revelada por su publicista hace pocos minutos. La intérprete de temas como What's Love Got to Do With It y The Best, ganadora de 12 premios Grammy y decenas de otros reconocimientos, fue conocida también como un ícono sobreviviente de abuso doméstico. Su muerte pone de luto al mundo de la música y a millones de fanáticos. La justicia peruana pide a Israel la extradición de Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, implicada también en el escándalo de sobornos del caso Odebrecht y lavado de activos. Karp tiene ciudadanía israelí, viajó a Tel Aviv cuando Toledo fue extraditado desde los Estados Unidos. Para todas
todas nosotras. La causa contra Eliane Karp fue abierta en 2013 a raíz de una millonaria compra de inmuebles a nombre de su madre a través de la empresa Ecoteva. La Fiscalía cree que estos pagos se hicieron con dinero de sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener contratos de obras públicas. Un caso por el que su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, cumple prisión preventiva en Lima. Cuando Toledo fue extraditado, la justicia peruana pidió que Karp regrese también, pero ella eludió el proceso y huyó a Tel Aviv, haciendo uso de su pasaporte israelí. Ahora una corte peruana pide al gobierno de Israel que arreste con fines de extradición a Eliane Karp, mientras la Fiscalía da seguimiento a su situación en ese país. Expertos jurídicos creen que será muy complicado para Perú conseguir que Israel extradite a la ex primera dama, ya que no tiene un tratado de este tipo con esa nación. En España, la emblemática Fuente Cibeles fue iluminada con los colores de la bandera del Ecuador en homenaje a la batalla del Pichincha. Los compatriotas residentes en Madrid acudieron al sitio. Este martes a las 21:30 hora local de España, el amarillo, el azul y el rojo aparecieron sobre la figura de la diosa Cibeles. Esta emblemática fuente, ubicada en el centro de Madrid, fue iluminada con estos colores en homenaje al 24 de mayo. Fecha en la que se conmemora los 201 años de la batalla del Pichincha. A pesar de la lluvia, los ecuatorianos residentes en Madrid llegaron para tomarse fotos junto a la fuente. Porque hoy encienden mi bandera, amarillo, azul y rojo, y muy orgullosa de estar aquí y representar a mi país, Ecuador. España cuenta con 430.000 compatriotas residentes en ese país. Más de la mitad tienen la doble nacionalidad.